Steve Jobs y el mensaje de Apple. Entonces, como lo veíamos ayer, esta presentación el día de hoy vamos a ver un caso de estudio que básicamente fue un caso de éxito y que yo creo que todos nosotros conocemos. Y es el caso de el mensaje de Apple que utilizó Steve Jobs en pues esta empresa, ¿no? Tan icónica que después de tantos años sigue siendo una de las empresas más valiosas. Entonces creo que es un interesante caso de qué fue lo que hicieron ellos y qué es lo que nosotros podemos utilizar o qué es lo que nosotros podemos implementar en nuestra empresa para obtener beneficios similares, ¿no? O bueno, por lo menos beneficios que vayan encaminados a lo que obtuvo Apple. Entonces, este es el caso de Steve Jobs como líder de la empresa dentro de Apple y las estrategias que utilizaron en su momento. Primero, un poco de contexto y como todos sabemos, pues Steve Jobs fundó Apple junto con Steve Wozniak y, y después de un tiempo de estar trabajando en su propia empresa, pues lo corrieron, ¿no? Lo sacaron. Entonces, después de que lo sacaron, después de Pixar, bueno, cuando lo sacan, Steve Jobs se va a trabajar a Pixar y después de un tiempo estando trabajando en Pixar, vuelve otra vez a Apple, pero en ese proceso Steve Jobs logró identificar algo que, pues que anteriormente a lo mejor no había identificado o no lo tenía en el radar, y es que había estado rodeado en Pixar de contadores de historias. Y yo por ahí en otra sesión les contaba que gran parte de esto obedece a pues las grandes mentes en Hollywood que se han especializado en el arte de contar historias, en cómo contar historias, con la finalidad, no nomás de contar historia, sino con la finalidad de mantener la atención de las personas que lo están escuchando, ¿no? Y yo por ahí en alguna ocasión les decía, cuando vas al cine, estás 2 o 3 horas sentado poniendo atención a una historia, porque eso es todo lo que te están platicando en el cine. Simple y sencillamente estás escuchando una historia, pero aún así estás con toda la atención, estás con toda la energía. Normalmente, salvo que la película sea muy mala, cuando vas al cine normalmente pones tanta atención que hasta se te olvida ver tu celular o estar revisando notificaciones, porque la película te intriga y porque tú también quieres pues estar en esa, no te quieres distraer, ¿no? O sea, quieres poner toda la atención a la película. Entonces, Steve Jobs, después de estar trabajando en Pixar con estos especialistas en contar las historias, pues se dio cuenta que la historia básicamente lo era todo, que la historia jugaba un papel importantísimo en la comunicación de, pues prácticamente de cualquier cosa, ¿no? En ese momento era de películas, ya después él vio cómo se podrían implementar en algunas otras cosas como las empresas, por ejemplo. Entonces, antes, esto era Apple, antes de tener éxito, Apple, acuérdense que pues hoy es una de las empresas más valiosas del mundo, pero no nació así. Apple no era la empresa más valiosa del mundo y pues como toda empresa inició con otras condiciones, con algunas dificultades, con diferentes retos, y lo que queremos analizar el día de hoy es, pues, cómo fue ese proceso de transformación, ¿no? Cómo fue ese proceso que lo llevó o parte de lo que lo llevó a estar donde está el día de hoy. Entonces, primero, piensa en la increíble transformación que se produjo en la vida y la carrera de Steve Jobs después de Pixar. Esto obviamente pues tuvo un impacto fuerte porque se dio cuenta que la forma de comunicar era muy diferente a lo que se venía conociendo o se venía haciendo anteriormente en las empresas. En 1983, Apple lanzó su ordenador Lisa, que fue uno de los ordenadores pues estrellas o que quería lanzar como protagonistas, ¿no? En aquella época. Y fue este el último proyecto en el que trabajó Steve Jobs antes de que lo echaran, antes de que se saliera de Apple. Antes de que se saliera, Steve Jobs estuvo trabajando en este proyecto. Jobs acompañó el lanzamiento de Lisa con un anuncio de 9 páginas en el New York Times, explicando hasta la última característica técnica del ordenador. Y este punto, que es el tercer punto, yo creo que es
algo que hizo Steve Jobs y algo que hoy por hoy hacen muchas empresas o es lo que quieren hacer muchos dueños de negocio y es decir, oye, pues voy a lanzar este producto, pues hazle publicidad, ¿no? Parte de lo que platicábamos ayer. Voy a poner espectaculares, bueno, pues quiero hablarles de todo lo que yo hago, todo lo que hace mi empresa, toda la experiencia que tengo, todos los productos que manejamos o todos los servicios que tenemos para ofrecerles. Y eso fue básicamente lo que hizo Steve Jobs en aquel anuncio de New York Times, del periódico de 9 hojas, que más adelante ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Eran 9 páginas escritas en lenguaje geek o en lenguaje como casi para programadores, en lenguaje para gente que es amante de esto de la tecnología, pero que no le interesan a nadie que no trabajara en la NASA. Obviamente la NASA poniendo ahí, pues alguien que no sea técnico, no le interesa el lenguaje técnico. A alguien que no sea técnico no le interesa saber hasta la última característica más minuciosa de los megabytes o kilobytes o tiempo que le va a durar la batería, cosas muy específicas y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el resultado con este anuncio? Pues básicamente fue un desastre. Y me refiero a desastre porque pues no generó los resultados esperados, ¿no? Al final no funcionó o no funcionó como se esperaba. Y miren, este es el anuncio de la computadora que lanzó Apple en aquella época. Son 9 páginas que pues ahí lo pueden ir viendo. Esta es la primera página, la segunda, la tercera. Pero por aquí en la cuarta, en la quinta página, en la sexta, nos empieza a hablar de características muy técnicas. De hecho, aquí en una de estas te explica cómo se utiliza el ratón y cómo tienes que hacer clic para eliminar un archivo y cómo lo vas a mandar a la papelera, qué es la papelera y cómo funciona el ratón. Y ya finalmente después de todo esto te dice que pues es una de las mejores computadoras del mercado, que tiene más de 200 años de investigación, horas hombre, para poder sacar esta computadora. En fin, como lo hemos visto anteriormente, te empieza a platicar muchas características de cómo Apple investigó y vamos a decir, le echó muchas ganas y sus técnicos, pero acuérdense que eso no es lo que le importa al cliente. A mí no me importa toda la experiencia que tenga tu empresa como tal. A mí lo que me interesa es cómo tú me vas a ayudar a mí. Y aquí en la última página básicamente te dice, bueno, pues si quieres, cómpranos y cómpranos en todos estos diferentes lugares. Este fue el anuncio, un anuncio bastante extenso, bastante largo, pero pues como les comentaba, al final no fueron los resultados esperados. Entonces, ¿qué pasó después? Después, Apple, después de que Steve Jobs volvió de Pixar, después de lanzar este anuncio que les acabo de mostrar, Steve Jobs es cuando lo corren de la empresa, sale de la empresa, se va a trabajar un tiempo a Pixar. En Pixar conoce todo el arte de contar historias, porque está rodeado de especialistas de Hollywood para contar historias, y ya después vuelve a Apple. Nomás como referencia, pues Pixar fue de los estudios que en su momento sacó películas como Toy Story o después Los Increíbles y bueno, tiene muchísimas ahora, pero básicamente Pixar hizo una gran innovación porque los dibujos ya no eran dibujos literal animados, sino eran estos nuevos dibujos, así como Toy Story, que no es un dibujo a papel o a lápiz y papel, sino ya más bien animado y por computadora, ¿no? Entonces, después, cuando Steve Jobs se sale, se va a Pixar y después vuelve, tras su paso por Pixar, Apple se convirtió en una marca centrada en el cliente, convincente y clara en su comunicación. La primera campaña de publicidad que se hizo pasó de 9 páginas en el New York Times. O sea, ya una vez que Steve Jobs estuvo en Pixar y entendió el arte de contar historias, pasó de las 9 páginas que acabamos de ver a 2 palabras en las vallas publicitarias que estuvieron replicando en todo Estados Unidos, y esas 2 palabras fue su campaña Piensa diferente. En vez de todo lo que les estaba diciendo de las computadoras y de los mouse y de cómo se utilizaba y de cómo eliminabas documentos, su campaña se centró exclusivamente en Piensa diferente.
que utilizaban este tipo de imágenes, ¿no? Comenzó a filtrar su comunicación para hacerla sencilla y relevante. En vez de hablar de computadoras y cosas técnicas, empezó a utilizar una comunicación muy sencilla que fuera fácil de entender para prácticamente cualquier persona de la población en cualquier parte del mundo, aunque fue una campaña que se lanzó en Estados Unidos principalmente al inicio, pero bueno, una campaña que prácticamente cualquier persona pudiera entender, ¿no? Y el segundo punto, que yo creo que para mí es uno de los más relevantes, así como como subrayar este aspecto, es el siguiente. Y fíjense lo que hizo. Dejó de mostrar ordenadores en prácticamente toda su publicidad. Y muchas personas podrían decir, pero ¿cómo vas a omitir los ordenadores o las computadoras si lo que tú vendes son computadoras? Sería lo primero que deberías de poner, ¿no? Y bueno, pues aquí nosotros podríamos pasar un debate, ¿no? Enorme de si esto fue bueno, si es malo, si se debe hacer o si no se debe hacer. Pero creo que en el caso del mensaje que quería comunicar como tal, Apple, pues lo hizo y lo hizo muy bien. Y no era necesario ni siquiera mostrar los ordenadores. Ustedes pueden buscar el famoso video ese de los Crazy Ones, se llaman, como los locos, que dice que aquellas personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden transformar el mundo son los que terminan transformándola. Entonces, por ahí el video dura un minuto, me parece, y muestra a los diferentes personajes de la historia que se han atrevido, ¿no?, a pensar diferente, y gracias a eso, a que se han atrevido a pensar diferente, pues es que han logrado hacer cambios trascendentales en la historia de la humanidad. Y bueno, vienen muchos ejemplos, ¿no? Probablemente de los más conocidos, gente como Gandhi, entre muchas otras personas, deportistas, políticos, empresarios, líderes de opinión, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera. Y su campaña de comunicación era básicamente esta. Por ejemplo, aquí está Gandhi, por ejemplo, aquí está Charles Chaplin. Ni siquiera tiene computadoras, ni siquiera dice la mejor computadora del mercado, ni siquiera dice la mejor memoria RAM o el dispositivo más rápido, más batería. No, simplemente viene el logo, la manzanita aquí en la parte de arriba y el nombre de la campaña, que en ese momento pues era Think Different, piensa diferente. Y eso era todo lo que necesitaba para poder transmitir su mensaje. Entonces, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo es que consiguió esta hazaña? Bueno, pues primero que nada, identificando lo que querían sus clientes. ¿Qué era lo que querían sus clientes? Los clientes querían que los vieran, querían ser escuchados, querían sentirse escuchados. Y punto número dos, definiendo el reto, a qué se enfrentaban sus clientes. Y básicamente a lo que se enfrentaban sus clientes, pues es que la gente no reconocía la genialidad oculta que ellos tenían, ¿no? Piensen ustedes en un creativo, piensen ustedes en una persona que se dedica a crear cosas o a hacer cosas, pues no se sentían escuchados, y ahí era donde una computadora como Apple venía a resolver o a cortar esa brecha, ¿no? Ahora la computadora era para ti no una computadora, sino una forma de expresión, una forma en la que tú podías expresar tu trabajo o comunicar tu trabajo, y eso, por supuesto, está años luz de distancia de lo que podríamos entender como hablarte yo de memoria RAM o de discos duros, etcétera, ¿no? Y punto número tres, ofreciendo a sus clientes herramientas que pudieran usar para expresarse, ordenadores y teléfonos. Ahora nuevamente, primero con la computadora, ahora lo hace con los celulares, pero el celular es una forma en la que tú también te puedes expresar, ¿no? Va mucho más allá de las características técnicas como tal, que si nos fijamos, las características técnicas, pues nos las puede ofrecer absolutamente cualquier otro dispositivo. Otras marcas que están en el mercado, que no las voy a mencionar. Sin embargo, lo que no han logrado estas otras marcas, pues es esa parte emocional, ¿no? Esa parte de que te puedas identificar con sus dispositivos como tal. Cada uno de estos
puntos es un pilar fundamental en el arte de contar historias, que ya un poco más adelante lo vamos a ver, lo vamos a trabajar, lo vamos a desgajar pues como un modelo, una fórmula que podamos seguir. Apple no va sobre Apple, Apple va sobre ti. Tú eres el héroe de la historia. Apple no te habla sobre Apple y lo maravilloso que es como empresa, sino sobre ti y lo maravilloso que tú puedes ser una vez que utilices sus productos, ¿no? Entonces, por ahí es por donde va la intención. La reflexión aquí es que si Apple ofrece los mejores equipos, eso es una cuestión debatible y no nos vamos a meter hoy a ver si son los mejores equipos de manera técnica o no lo son, porque eso no importa. La gente no compra los mejores productos, la gente compra los productos que entiende más rápido, que sin gastar tanta energía puede entender y puede saber cómo esos productos o servicios le van a beneficiar su vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es el aspecto fundamental. Al día de hoy, Apple ha logrado integrarse en la historia de sus clientes como ninguna otra y como resultado, pues no solamente es la empresa de tecnología más grande, sino que además se encuentra entre las 10 empresas más grandes en general. Y este yo creo que es un punto muy relevante porque, pues sí, Apple es la empresa de tecnología más grande, pero de manera global, o sea, compitiendo con cualquier otra industria de cualquier otro sector en cualquier otro país, también es una de las empresas más grandes y creo que eso habla de la predominancia que ha podido tener a través de sus estrategias. Algo han hecho bien y creo que la historia juega pues un papel fundamental, ¿no? Este tipo de enfoques en la comunicación. Yo hago mucho énfasis en esto porque cuando vemos una campaña como la que les acabo de mostrar, donde solamente sale una fotografía y el logo de la empresa, es algo muy aventurado, muy retador cuando tú quieres salir con una campaña como esa de cara hacia los dueños de negocio. El dueño de negocio dice, oye, no, pues yo quiero de una vez que le pongas el título y que le pongas los beneficios y que le pongas el esto y que le pongas el otro y que pues termines llenando mis anuncios, ¿no? Con toda la gama de productos que yo tengo. Es entendible que como dueño de negocio pues quieras expresar lo más que puedas. Sin embargo, cuando hablamos de efectividad en comunicación, pues tal vez nos podemos dar cuenta que hay otras estrategias más eficaces para llegar al resultado que queremos llegar, ¿no? Si queremos que nuestra empresa crezca, deberíamos seguir su ejemplo, deberíamos de seguir el ejemplo de Apple. Creo que si es una empresa que ha demostrado que sus estrategias funcionan, pues como les mostraba yo al inicio de la presentación, ¿qué podemos tomar o qué podemos seguir de las estrategias que han seguido ellos para implementarlas nosotros dentro de nuestras propias empresas, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de clarificar nuestro mensaje, deberíamos de tomarnos el tiempo de clarificar nuestro mensaje de la misma forma en la que Apple disminuyó o redujo o clarificó su mensaje de 9 páginas a solamente 2 palabras. Creo que esas 2 palabras representan pues el mensaje ya destilado, el mensaje ya procesado y que es lo más importante, lo más fundamental que nosotros debemos utilizar para comunicar y el resto prácticamente pues podríamos entenderlo como ruido y si no sabemos manejar el ruido pues va a afectar nuestra comunicación, ¿no? Una historia puede hacer que su negocio crezca, ahí es donde una historia puede no solamente hacer que nuestro negocio crezca, sino transformar por completo nuestra historia. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, pero mañana vamos a continuar con la historia ya entrando más en materia y cómo podemos confeccionar una historia para comunicar el mensaje de nuestra marca. Así que, bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Y si tienen alguna duda, adelante.